El abismo del silencio ajeno puede, inesperadamente, revelar la profundidad de nuestra propia fortaleza interior. Es un espejo implacable que, al reflejar la ausencia del otro, nos obliga a confrontar la presencia de nuestro ser más íntimo y olvidado. ¿Y si te dijeran que esa desoladora quietud, cuando no te buscan, cuando tus mensajes quedan sin eco, cuando alguien parece desvanecerse sin dejar rastro, no siempre es una señal de tu insignificancia? Tras esa punzante falta de comunicación que tantos tormentos provoca, podría esconderse una realidad que el otro mismo ignora, pero que tú tienes la capacidad de descifrar y manejar con soberana maestría, sin jamás comprometer tu valía personal, sin ceder ante la angustia, sin humillarte en súplicas inútiles. Este no es un simple vídeo que te incita a la indiferencia para provocar una reacción. Es el umbral de una indagación mucho más trascendente. Hoy nos aventuraremos a desentrañar lo que pensadores como Walter Rizzo han explorado por años, una verdad que pocos se atreven a abrazar con honestidad. La ausencia de respuesta de un ser querido no se contrarresta con una avalancha de nuevas misivas ni con autojustificaciones mentales, sino con una sólida madurez emocional, una diáfana claridad afectiva y un amor propio verdaderamente arraigado. Si alguna vez te hallaste absorta, revisando tu dispositivo una y otra vez, cavilando si cometiste algún error, si tus palabras fueron inapropiadas, si te excediste o te quedaste corta, entonces este contenido está destinado a ti. Descubrirás que esa pausa que tanto te aflige, interpretada a menudo como un franco rechazo, es, en esencia, un mensaje codificado que revela más sobre la psique del otro que sobre la tuya propia. Un mensaje cuya auténtica lectura solo es posible cuando tú te hallas anclada, vigorosa y plenamente libre en tu esfera sentimental. Antes de proseguir, permíteme una petición crucial. Si alguna vez experimentaste ese incómodo vacío de no saber si te ignoran o si, simplemente, no representas importancia, suscríbete de inmediato a El Poder de Elegirme. No con el fin de sumar una cifra más a la comunidad, sino porque en los instantes venideros desvelaré una perspectiva que raramente se expone, una revelación capaz de liberarte de una vez por todas de la incesante búsqueda de validación externa, devolviéndote a tu equilibrio, a tu verdadera esencia, a la autonomía que siempre te perteneció. Suscríbete a El Poder de Elegirme ahora para ser la primera en conocer todas las novedades que transformarán tu vida. En este mismo instante, nos dedicaremos a desmantelar, apoyándonos en las profundas enseñanzas de la psicología cognitiva de Walter Rizzo, la más insidiosa falacia del romance contemporáneo, aquella que dictamina que, si alguien se aleja, tu deber es redoblar esfuerzos para acortar esa distancia. Te imploro que no solo recepciones este contenido con tus oídos, sino que lo interiorices con cada fibra de tu ser, que lo apliques activamente en tu vida, que lo pongas a prueba sin titubear. Porque la mujer que emerge transformada durante la ausencia de un ser querido no solo recupera su sosiego, recupera, en un sentido pleno y vital, la rienda de su propia existencia. Este periplo no tiene como objetivo modificar la conducta de él. Su propósito primordial es que tú te reencuentres, que te reivindiques. Así que inspira hondamente, fija tu vista en la pantalla y hazte una promesa irrompible. No volverás a implorar atención jamás, no te conformarás con migajas emocionales, no vivirás supeditada a lo que otros decidan concederte. Hoy marca el inicio de tu travesía hacia un amor propio plenamente consciente, y todo germina al comprender el significado oculto que subyace a la falta de comunicación. Estás preparada, porque en instantes descubrirás por qué este discernimiento lo cambia todo de raíz. Te revelaré una verdad incómoda, una que innumerables mujeres conocen, pero muy pocas se atreven a encarar frontalmente. Es factible haber edificado una vida íntegra, ser una persona autónoma, vigorosa, próspera, incluso plena, pero cuando él no se comunica,
cuando se esfuma sin explicación, cuando tus mensajes quedan suspendidos en el vacío por horas o días, tu universo interior se estremece. No porque seas frágil, no porque carezcas de amor propio, sino porque jamás te enseñaron a gestionar, desde una perspectiva emocional, la carencia de reciprocidad masculina. Nadie te instruyó cómo mantener tu centro cuando lo que más anhelas es una mínima muestra de consideración. Y ahí radica el núcleo del enigma, no en la ausencia de sus comunicaciones, sino en la manera en que tu mente interpreta esa lejanía, en el diálogo interno que te recitas cuando él guarda silencio. Porque la herida no reside en la pantalla inerte de tu dispositivo sin notificaciones. La verdadera laceración se gesta en tu intelecto cuando empiezas a cavilar. Quizás le escribí demasiado, tal vez fui demasiado insistente, seguro ya no experimenta lo mismo. Y sin darte cuenta, te sumerges en una espiral de autoanálisis extenuante, de justificaciones que lejos de sanarte, te atan más, de quimeras que solo te mantienen encadenada. Suscríbete a El Poder de Elegirme para estar siempre al tanto de lo que importa. Walter Rizzo, psicólogo clínico con una trayectoria de más de 30 años en el ámbito de los vínculos afectivos, elucidada que la condición humana posee una intrínseca necesidad de congruencia. Requerimos comprender los acontecimientos para experimentar seguridad. No obstante, cuando alguien se desvanece sin justificación aparente, esa coherencia se fragmenta, y la mente, en su afán por restablecer el orden, recurre a su habilidad innata, colmar los vacíos con conjeturas. Y estas suposiciones, en la vasta mayoría de las ocasiones, resultan autodestructivas. Rizzo denomina a este fenómeno pensamiento emocional, una forma de distorsionar la realidad basándonos en lo que percibimos, y no en lo que en verdad conocemos. Si me siento ignorada, mi inferencia es que carezco de valía. Si la ansiedad me embarga, presumo que algo anda mal. Si el vacío me asalta, concluyo que la responsabilidad es mía. Pero esta apreciación no se ajusta a la verdad. La inacción de un individuo no siempre versa sobre ti. De hecho, en múltiples ocasiones, no guarda relación alguna contigo. Existen hombres que se sumergen en el mutismo porque están lidiando con sus propias disputas internas. Otros lo hacen porque desconocen cómo administrar sus emociones. Algunos, por estar tan habituados a eludir el malestar, prefieren distanciarse antes que encarar una conversación incómoda. Y otros, sencillamente, porque no poseen interés suficiente para mantener la relación. Pero tú no puedes vivir supeditada a adivinar cuál de estas razones es la genuina. Lo que sí puedes hacer, y es lo que aprenderás aquí con profundo discernimiento, es dejar de tomarlo como una afrenta personal, cesar de entregar tu tranquilidad a una notificación que no se materializa. Cuando una persona decide dejar de procurarte, su inacción no está delineando tu valor, no está determinando si eres digna de ser querida. Está actuando desde su esfera íntima, desde sus carencias, sus incertidumbres, sus prioridades, sus restricciones. Eres tú quien tiene el poder de decidir si lo asumes como una evidencia de rechazo o como una señal inequívoca para retornar a tu propio eje. Y aquí es donde reside la auténtica clave. La ausencia de comunicación masculina no debe interpretarse como un veredicto sobre tu esencia. Debe leerse como un espejo que te revela hasta qué punto dependes de la aprobación ajena para sentirte plena contigo misma. No olvides suscribirte a El Poder de Elegirme y activa las notificaciones para no perderte nada. Walter Rizzo lo expresa sin ambajes ni eufemismos. El apego afectivo constituye una forma sutil, pero devastadora, de autoengaño. Nos induce a la falacia de creer que necesitamos inexorablemente al otro para sentirnos completas, íntegras. Y esa necesidad, profundamente arraigada, nos transforma en seres ciegos a nuestra propia valía, vulnerables a la manipulación, inseguros en nuestra propia piel. Nos convierte en detectives emocionales obsesionadas con descifrar por qué no se comunica,
¿Qué pensamientos lo embargan? ¿Con quién comparte su tiempo? ¿Qué siente en verdad? ¿Regresará alguna vez? No obstante, la labor fundamental no yace en comprender su universo, sino en desentrañar el tuyo propio. ¿Por qué te resulta tan arduo tolerar el vacío que deja su ausencia? ¿Por qué experimentas que su silencio te priva del aliento vital? ¿Qué narrativa emocional se activa en tu fuero interno cuando no te procuran? Si alguna vez sentiste esa punzada aguda en el pecho al contemplar la pantalla inerte de tu dispositivo, si alguna vez esperaste con ansia que tu teléfono vibrara para poder, al fin, respirar con calma, si alguna vez construiste toda una intrincada ficción mental solo para justificar su mutismo, entonces te hallas en el vasto universo del 90% de las mujeres que han sido adoctrinadas para asumir que, si él no aparece, tú debes redoblar tus esfuerzos. Más comprensión, más espera, más entrega, más sacrificio. Pero jamás te enseñaron el arte de soltar, de no forzar los acontecimientos, de preservar tu dignidad intacta mientras tu universo emocional parece desmoronarse. Este contenido, por lo tanto, no es una mera reflexión, es una profunda reprogramación mental, un minucioso entrenamiento emocional fundamentado en los preceptos de Rizzo, diseñado para ayudarte a emerger de ese bucle incesante de angustia y para reconstruir tu centro desde un amor propio plenamente consciente. Porque no se trata de endurecerte ni de simular indiferencia. Se trata de erradicar la costumbre de mendigar migajas afectivas cuando, en lo más profundo de tu ser, sabes que mereces un festín completo. Y el camino no es sencillo, porque cuando alguien te importa, deseas respuestas, anhelas sentirte elegida. Pero aquí es donde reside tu auténtico poder. No en lograr que se comunique, sino en tener la capacidad de susurrarte a ti misma con convicción. Estoy bien, aunque él no lo haga. Esa sentencia, cuando la sientes con genuina profundidad, te transforma radicalmente. Ya no actúas desde la carencia, sino desde la plenitud. Ya no necesitas su atención como el aire que respiras. Y cuando dejas de necesitarla, algo inesperado suele suceder. Esa persona, en muchos casos, regresa, pero tú ya no te encuentras donde te dejó. Mientras él dudaba, tú prosperaste. Mientras él se desvanecía, tú te redescubriste. Mientras él callaba, tú te convertiste en la mujer que no se tambalea ante la falta de comunicación ajena. No te quedes atrás. Suscríbete a El Poder de Elegirme y sé pionera en tu transformación personal. Este es el punto de inflexión que innumerables mujeres jamás logran cruzar, pues erróneamente asumen que cuando él no emite respuesta, el siguiente paso lógico es la insistencia, la búsqueda incesante, la demanda de explicaciones. Pero no, el paso subsiguiente es priorizarte a ti misma, es redirigir tu energía hacia tu propio bienestar, es abandonar la infructuosa persecución de una justificación para iniciar la edificación de una transformación personal profunda. Aquello que hoy te lacera, mañana puede convertirse en tu más formidable fortaleza. Lo que hoy se percibe como abandono, mañana puede transmutarse en una puerta abierta hacia tu independencia emocional. Pero esta metamorfosis solo se materializa si optas por dejar de aguardar que otros validen tu existencia, tu valía, tu ser. Porque tú no fuiste concebida para vivir subyugada a la pantalla de tu dispositivo móvil, ni para mantener tu vida en pausa a la espera de alguien que no se manifiesta. Tú fuiste creada para amar con libertad, para establecer conexiones desde tu propia plenitud, no desde una carencia afectiva. Y si lo que recibes no se alinea con ello, entonces no estás perdiendo a alguien. Estás, de hecho, recuperándote a ti misma. Lo más pernicioso de la ausencia no es la ausencia en sí, sino la manera en que reaccionas ante ella. Muchas mujeres, frente al vacío, entran en un modo de supervivencia afectiva, comenzando a revisar minuciosamente cada interacción pasada, cada palabra proferida, cada detalle del último encuentro. Buscan afanosamente indicios, pistas, cualquier cosa que explique por qué hoy él ya no se presenta.
y sin percatarse, convierten la relación en un indescifrable rompecabezas que solo ellas se empeñan en armar. Es como hallarse en una conversación donde solo tú articulas palabras, interrogas, sientes, esperas, mientras del otro lado solo se percibe el eco. Walter Rizzo lo conceptualiza como autoabandono afectivo. El momento preciso en que renuncias a tu lealtad hacia ti misma para sostener una quimera que, en realidad, no te sostiene en absoluto. Cuando tú despliegas todo el esfuerzo emocional para mantener viva la conexión, incluso cuando la otra persona no mueve un solo dedo, eso ya no es amor. Es, sencillamente, un desgaste inmenso. Y lo más cruel de todo es que el dolor que experimentas se percibe real, profundo, justificado. Porque no se trata únicamente de que él no te escriba. Es que tú te sientes sola, confusa, desprovista de control. Se activa una herida ancestral que proviene de sentirte ignorada, de no ser suficiente, de tener que esforzarte sobremanera para ser reconocida. No es la primera vez que alguien te ignora, pero sí es una de las tantas ocasiones en que lo asumes como una prueba de tu propio valor. Por eso duele con tal intensidad, porque lo que está en juego no es solo un chat. Es tu historia personal, es la niña que aprendió a ganarse el afecto, es la mujer que ha entregado más de lo que ha recibido, es el patrón que se repite una y otra vez con diferentes rostros, pero con la misma sensación final. Me han dejado en visto otra vez. Para estar siempre informada de estos valiosos contenidos, suscríbete a El Poder de Elegirme. En este punto crucial, Walter Rizzo introduce una herramienta de incalculable valía. Él denomina a este patrón dependencia afectiva silenciosa, y su calificativo de silenciosa radica en que, a simple vista, nadie la detecta. Porque es posible ostentar un éxito profesional notable, cultivar amistades sanas, perseguir metas claras, y, sin embargo, una sola ausencia puede desestabilizar todo tu universo interior. La dependencia afectiva no siempre se manifiesta a través de lágrimas o ruegos explícitos. En ocasiones, se oculta en esos pensamientos recurrentes, en esa imperiosa necesidad de recibir una señal para poder proseguir el día en paz. Y lo más trascendente que Rizzo subraya es que esa dependencia no se remedia esperando un cambio en la otra persona. Se sana cuando tú cesas de negociar tu tranquilidad a cambio de su intermitente atención. Cuando comprendes que mereces ser buscada con constancia, no solo encontrada cuando a él le convenga, que mereces ser elegida cada día, no solo cuando él se acuerda de tu existencia, y que tu presencia es un privilegio, no una compensación por tolerar ausencias injustificadas. Durante años, innumerables mujeres han sido adoctrinadas en un romanticismo malinterpretado. Creen que el amor todo lo justifica, que si él no se comunica hay que ser comprensiva, que si se distancia quizás está confundido, que si no responde probablemente esté ocupado. Y sí, todo eso podría ser cierto, pero también podría no serlo. Y tú no estás obligada a vivir en la incertidumbre perpetua para demostrar empatía. El amor auténtico, como bien lo postula Rizzo, no se edifica sobre justificaciones. Se cimenta sobre la presencia constante, la comunicación clara y la reciprocidad sincera. Cualquier cosa que sea parte de estos pilares no es un amor saludable. Es idealización, miedo, apego insano. Por ende, este contenido no te impartirá técnicas de manipulación ni artimañas para que él retorne a comunicarse. No se trata de un juego de poder. Se trata de redefinir tu centro de gravedad emocional, de retornar a tu propio ser. Porque cuando cesas de orbitar alrededor de él, de su mensaje, de su ausencia, recuperas una energía formidable que habías entregado sin darte cuenta. Esta energía, cuando es bien canalizada, no solo sana tus relaciones, sana tu autoestima, sana tu historia personal, sana tu capacidad de establecer límites sin experimentar culpa. Porque de eso también versa Rizzo. Del derecho inalienable que posees a declarar esto no me es suficiente sin parecer exigente, intensa o dramática.
Cuando mantienes tu centro, incluso en medio de la falta de comunicación, acontece algo maravilloso. Ya no necesitas cerrar ciclos que él dejó inconclusos. Ya no requieres que te expliquen lo incomprensible, porque tú misma completas tu relato con una nueva narrativa. No me buscan porque no soy importante. Me alejo porque me elijo. Esa frase lo transforma todo, porque te despoja del rol de víctima que espera y te inviste con la autoridad de la mujer que decide. Y una mujer que decide desde su centro, desde su claridad, desde su amor propio, es una mujer que no se extravía, ni siquiera cuando todo a su alrededor parece incierto. Únete a la comunidad de EL Poder de Elegirme y descubre el secreto de una vida plena. Quizás no tengas la potestad de controlar si él se comunica hoy. Tal vez carezcas de dominio sobre el momento en que decide manifestarse, pero sí posees el control absoluto sobre lo que haces contigo mientras todo eso acontece. Puedes elegir si te arrastras emocionalmente por el fango de la desesperación o si te levantas con una fuerza renovada, forjada en la adversidad. Puedes decidir si pasas el día con tu dispositivo en la palma de la mano, supeditada a una notificación, o si lo dejas a un lado y te brindas a ti misma una cita contigo, un espacio de autocuidado y reflexión. Puedes optar por que tu valor intrínseco dependa de ese mensaje anhelado o en su lugar. Recordar que vales mucho más que una conversación a medias, incompleta y unilateral. Porque la verdad ineludible es que tú no estás incompleta, no estás a medio hacer, no estás a la espera de ser validada por una mirada externa. Estás inmersa en un proceso constante de recordar quién eres, de redescubrirte al margen de la percepción ajena, y ese es, en sí mismo, el verdadero despertar. Así que lo que te aguarda a continuación no es una fórmula mágica instantánea. Es una guía emocional profunda, cimentada en verdades que muchas personas prefieren no reconocer, pero que poseen el poder de liberarte de cadenas invisibles. Comprenderás cómo abandonar la persecución incansable de mensajes y empezar a responderte a ti misma con autenticidad. Cómo transitar de la ansiedad a una serena calma, del apego a un equilibrio interior, de la necesidad imperiosa a la elección consciente. Y todo este proceso se inicia con una simple, pero trascendental, determinación. Dejar de interpretar su inacción como una señal de fracaso personal y comenzar a visualizarla como una oportunidad inmejorable para la metamorfosis. Porque sí, es posible que él no se comunique, que no responda, que se desvanezca, pero eso no posee el poder de definir quién eres. Solo tú lo detentas, y ese poder, una vez que lo recuperas y lo anclas en tu ser, nadie te lo podrá arrebatar jamás. Presta una atención indivisible a lo que sigue. Ella se encontraba en un dilema angustioso, sin saber si debía redactar otra misiva o eliminar el mensaje que ya había expedido. Llevaba exactamente 48 horas aguardando una respuesta que no se materializaba. Su dispositivo estaba cargado, la señal era óptima. Él había estado activo en línea, incluso había subido historias a sus redes sociales, pero no respondía. Y aunque intentaba convencerse de que no sucedía nada grave, cada hora que transcurría sin una notificación parecía ejercer un peso insoportable en su pecho. Su nombre era Laura, 34 años, independiente, con su propio emprendimiento, habituada a tomar decisiones cruciales a diario. Pero ahí estaba, emocionalmente cautiva de alguien que ni siquiera se había dignado a contestar un simple saludo. Esto no era un escenario inédito para ella. Había experimentado situaciones similares en el pasado. Sin embargo, en esta ocasión, la frustración era de una índole distinta, pues sentía que había obrado correctamente. No fue insistente, no lo presionó, no se mostró insegura. Fue genuina. Y no obstante, ahí se encontraba de nuevo, sola frente a una pantalla, cavilando que había hecho mal. No olvides suscribirte a EL Poder de Elegirme para estar al tanto de todo. En su fuero interno, repasaba el último intercambio de palabras sin hallar nada ofensivo,
ningún indicio de alarma. Lo postrero que le había escrito era un simple y tierno "me encantó verte hoy". Que descanses no había doble sentido, ni reclamo, ni dramatismo. Solo una genuina ternura y una sincera verdad. Y por alguna razón inexplicable, aquello fue soslayado. Lo que más la laceraba no era la ausencia de respuesta per se, sino la profunda quietud que le siguió a haberse expuesto con vulnerabilidad. Había revelado una faceta de su ser, había depositado su confianza, había bajado sus defensas, y la respuesta fue el vacío abismal. Laura, como innumerables otras mujeres, no lograba comprender por qué un acto tan elemental como responder un mensaje se transformaba en una montaña rusa emocional. No se trataba del transcurso del tiempo, sino de la significación que ese lapso adquiría en su mente. Horas sin respuesta se convertían en un torbellino de interrogantes sin fin. Días sin contacto se transmutaban en dudas personales. Porque cuando alguien opta por el mutismo, tú inicias un diálogo contigo misma. Walter Rizzo explica que este tipo de vivencia activa en muchas personas lo que se conoce como disonancia cognitiva afectiva, la pugna entre lo que sabes racionalmente y lo que experimentas emocionalmente. Racionalmente, Laura sabía que su mensaje era cordial, que no exigía nada, que merecía una contestación. Pero emocionalmente comenzaba a sentirse rechazada, descartada, invisible. Y es precisamente ahí donde emerge el verdadero conflicto. No en el exterior, sino en tu fuero interno. No por lo que él ejecuta, sino por la interpretación que tú le otorgas. Porque cuando careces de información externa, la mente tiende a inventarla, y casi siempre lo hace desde la inseguridad, no desde la certeza. Durante esa incómoda espera, Laura atravesó todas las etapas del autoengaño. Primero pensó que estaba ocupado, luego que quizás se había ofendido por algo que ella dijo, después que estaba con otra persona, más tarde que se estaba hastiando de ella. Y en cada una de esas conjeturas, su valor personal se erosionaba sin que ella lo advirtiera. Si deseas una guía para navegar estos desafíos, suscríbete a El Poder de Elegirme. Walter Rizzo sostiene con firmeza que el amor propio no es una simple frase atractiva para repetir ante el espejo. Es una práctica diaria, una disciplina constante, y una de sus pruebas más exigentes consiste en mantenerlo incólume cuando no recibes lo que anhelas emocionalmente. Porque resulta sencillo sentirse bien cuando se es validado por otros. Pero, ¿qué ocurre cuando la validación externa se ausenta? Lo que acontece es que, si careces de una base sólida de autoestima, tu universo interior se tambalea, porque sin darte cuenta, has supeditado tu paz emocional a los gestos y acciones de otro. Y eso, sin lugar a dudas, es un terreno peligroso. Rizzo enfatiza que uno de los desaciertos más recurrentes en las relaciones afectivas es vincular nuestra propia valía al comportamiento ajeno. Si me llama, valgo. Si no me llama, algo anda mal conmigo. Este es el patrón de pensamiento tóxico que alimenta la angustia afectiva, y lo más lamentable es que innumerables mujeres se habitúan a este maltrato sutil, como si formara parte ineludible del proceso. Comienzan a normalizar la inacción, a justificar la ausencia, a minimizar el profundo dolor que experimentan, repitiéndose a sí mismas que están exagerando. Pero no lo están. El dolor que genera la indiferencia, por más sutil que sea, es palpable y real, porque comunica un mensaje, aunque no sea expresado con palabras. La falta de comunicación, como magistralmente lo expone Rizzo, no es un estado neutro. Es una forma de comunicación pasiva que ejerce un impacto emocional directo. Cuando alguien no te responde, también te está hablando con su silencio. Te está revelando el lugar que ocupas en su escala de prioridades. Te está mostrando cómo gestiona la relación. Y lo que es aún más crucial, te está enseñando si posee o no la capacidad afectiva para sustentar un vínculo saludable. El conflicto, por ende, no reside en él. Radica en lo que tú decides hacer con esa información.
Laura no necesitaba perseguir respuestas. Necesitaba percatarse de que su angustia no provenía de su silencio, sino del temor a reconocer lo que esa ausencia le estaba manifestando. Y esa es la verdad que a muchas personas les cuesta aceptar, que el otro quizás no experimenta lo mismo, no se encuentra en la misma sintonía emocional, no sabe cómo amar con respeto. Porque aceptar eso duele, pero persistir en la negación duele aún más. No te pierdas ningún contenido que te impulse a la acción. Suscríbete a El Poder de Elegirme y sé parte del cambio. Existe una porción, dentro del ser de muchas mujeres, que anhela creer que todo es una mera equivocación, que quizás él está temeroso, que se haya confundido, que requiere de espacio y tiempo. Y podría ser, pero eso no justifica que tú debas vivir en un estado de espera perpetua. Walter Rizzo es categórico en su postura al respecto. No se trata de comprender a los demás para justificar su desinterés, sino de comprenderse a una misma para no justificar lo que te causa daño. Porque una cosa es la empatía genuina y otra muy distinta es el autoabandono disfrazado de paciencia. Lo que le acontece a Laura es lo que han experimentado miles de mujeres con criterio, con capacidad de amar, con nobles intenciones, que terminan sintiéndose vacías por una respuesta que nunca llega, que comienzan a dudar de su propia intuición, que se cuestionan si se precipitaron, si entregaron demasiado, si debieron guardar silencio. Pero en realidad, el único desacierto fue creer que el amor debía ser doloroso para ser auténtico, que si él no demuestra esfuerzo, al menos tú debes compensar, que si él no te elige de forma clara y decidida, puedes conformarte con las migajas de atención. Y eso no es amor, eso es una dependencia afectiva normalizada, interiorizada como parte del proceso. Por esta razón, el primer gran avance hacia la libertad emocional reside en formularte esta interrogante, sin mentiras ni autoengaños. ¿Qué me cuesta aceptar acerca de esta quietud, de esta ausencia? Porque detrás de esa respuesta reside el verdadero conflicto. No es él, no es el dispositivo móvil, no es el mensaje sin leer. Es tu propia dificultad para priorizarte, para verte al espejo y pronunciar con convicción: esto no me está beneficiando y no necesito permanecer aquí. Y cuando alcanzas ese punto de inflexión, algo dentro de ti se modifica. Dejas de perseguir mensajes y comienzas a escucharte a ti misma. Laura pasó esa noche en vela, no por el mensaje en sí, sino por lo que éste representaba. Sabía que no debía sentirse tan afectada, que no era la primera vez que un hombre se alejaba sin explicación, pero algo en su interior no cesaba de agitarse. Experimentaba una mezcla de ansiedad, rabia y culpa. Se prometía que no le escribiría de nuevo, pero luego abría la conversación, la releía, repasaba sus palabras, buscando sin saberlo algún indicio de por qué no había obtenido respuesta, como si su dignidad dependiera de que alguien, al otro lado, validara su existencia con un simple hola. Ese es el meollo del conflicto que tantas mujeres padecen hoy. No es solo un hombre que no se comunica, es todo lo que esa ausencia activa en su fuero interno. Recuerdos, heridas pretéritas, historias inconclusas, una autoestima que parece robusta hasta que alguien la ignora. No te quedes al margen de esta verdad. Suscríbete a El Poder de Elegirme para ser la primera en enterarte de las novedades que transformarán tu perspectiva. Walter Rizzo lo expone con meridiana claridad. La dependencia emocional no se manifiesta únicamente a través de una necesidad explícita. También puede surgir en esos instantes de quietud donde la otra persona se desvanece y tú te quedas con un millar de voces resonando en tu cabeza. Y lo más lamentable de todo es que esas voces no te pertenecen por completo. Son ecos heredados de una cultura que te adoctrinó a interpretar el amor a través de la atención recibida. Si no te escriben, no vales. Si no te buscan, no importas. Si no te llaman, algo hiciste mal. Rizzo advierte que esto constituye un error cognitivo profundamente arraigado, al que denomina personalización afectiva.
Atribuirte la causa de lo que el otro hace o deja de hacer, aun cuando no poseas ningún control sobre ello. Es como si la responsabilidad de la relación recayera exclusivamente sobre ti, como si tu valía se pusiera a prueba cada vez que no se materializa un mensaje. Pero la inacción de otro no debe convertirse en un veredicto sobre quién eres, porque si te defines a través de la ausencia ajena, estarás condenada a buscar siempre fuera lo que solo puedes edificar dentro de ti. Y aquí es donde comienza la fractura más profunda, no en la relación con él, sino en la relación contigo misma. Porque cada vez que justificas su mutismo, estás debilitando tu propia voz. Cada vez que toleras la incertidumbre sin cuestionar si eso es lo que realmente mereces, te estás alejando un poco más de tu centro de equilibrio. Laura comenzó a hacerlo sin percatarse. Empezó a repetirse que quizás estaba exagerando, que debía esperar un poco más, que no podía ser tan inflexible. Y detrás de esa autoindulgencia disfrazada de paciencia, residía el miedo a perder la conexión, aunque esa conexión ya estuviera rota en sus cimientos. Walter Rizzo insiste en que uno de los mayores retos del amor consciente es discernir cuando lo que experimentas ya no es amor, sino apego. Y el apego no cuestiona si te beneficia. El apego solo anhela permanecer, aunque te cause dolor, aunque no te valoren, aunque el otro no demuestre el más mínimo esfuerzo. Es un lazo invisible que te ata al deseo de que algo funcione, aun cuando no existan indicios de reciprocidad. Y en ese estado, pierdes la capacidad de ver con claridad. Empiezas a aceptar menos de lo que mereces, a justificar lo injustificable, a transformar la carencia en una costumbre arraigada. Mantente al día con lo último en desarrollo personal y emocional. Suscríbete al poder de elegirme. Aquella mañana, Laura se contempló en el espejo y algo en su interior se quebró. No derramó lágrimas, solo sintió ese peso opresivo en el pecho, esa extraña sensación de no reconocerse. Porque ella no era así. No era esa mujer que se paralizaba por un mensaje sin contestar. No era esa mujer que necesitaba revisar su dispositivo como si fuera un oráculo. Pero ahí estaba, atrapada en una espera que ya no era por él, sino por sí misma. Anhelaba volver a sentirse fuerte, deseaba liberarse de esa angustia constante, esperaba poder respirar sin estar supeditada a otro. Y eso es lo que innumerables mujeres experimentan sin siquiera nombrarlo. El problema no radica en que él no se comunique. El problema es que tú desconoces qué hacer contigo misma mientras él no lo hace. No se trata de juzgarte. Se trata de comprender que el amor propio también se mide en esos pequeños y silenciosos instantes donde nadie te observa, donde no hay flores ni promesas ni palabras embellecedoras, pero sí una decisión trascendental que solo tú puedes tomar. ¿Me sumerjo en esta angustia o me recupero a mí misma? Rizzo propone una idea poderosa y transformadora. Lo que una persona no te brinda voluntariamente, no debes exigirlo por la fuerza, porque cualquier atención que debas rogar no es digna de ti. Y esto incluye, sin excepción, los mensajes, las llamadas, la presencia emocional. Si no surge de forma natural, espontánea, es una señal inequívoca, y no una señal de que tú fallaste, sino de que la conexión carece de equilibrio. A veces, simplemente no existe un porqué profundo. A veces, la otra persona no sabe amar bien, no sabe sostener un vínculo, no sabe comunicarse. Y eso no la convierte en una mala persona, pero tampoco la hace adecuada para ti. Lo que Laura tuvo que enfrentar fue precisamente eso, que por más ganas que tuviera, por más química que sintiera, por más momentos hermosos que recordara, el silencio de él hablaba con contundencia. Y lo que decía era claro. No se encontraba en el mismo nivel emocional que ella, no podía ofrecerle lo que ella necesitaba. Y cuanto más ignorara esa realidad, más tiempo perdería intentando edificar algo sobre la nada. Porque cuando no hay diálogo, no hay relación. Cuando solo uno está presente, no hay conexión.
Y cuando una parte se desvanece sin ofrecer explicación, la otra tiene el derecho inalienable de decir: esto no me es suficiente. Suscríbete a el poder de elegirme para que este sea tu espacio de crecimiento. Esa determinación no se toma con resentimiento ni con arrogancia ni con dramatismo. Se asume con amor propio, con la certeza inquebrantable de que tu paz interior vale infinitamente más que cualquier mensaje tardío. Tu estabilidad emocional no puede depender de las respuestas que otro decida concederte o retener. Tu tiempo, tu energía, tu presencia son obsequios preciados y no deben malgastarse en quien no sabe recibirlos con la debida apreciación. Laura, finalmente, no volvió a comunicarse con él, no porque deseara vengarse ni porque buscara dificultar las cosas, sino porque comprendió una verdad esencial. Si tienes que implorar lo básico, entonces ya has extraviado lo fundamental. Y ese es el conflicto más profundo que innumerables mujeres enfrentan en silencio. No es que desconozcan lo que merecen, es que temen actuar en consecuencia. Porque actuar desde la dignidad implica renunciar a la quimera, implica dejar de aguardar algo que quizás nunca se materialice, implica aceptar que lo que sentiste fue real, pero que no es suficiente si no es recíproco. Y eso, aunque doloroso, también libera, porque en el instante en que cesas de forzar los acontecimientos, todo se reacomoda. Lo que está destinado para ti permanece, lo que no se marcha, y lo que se va abre un espacio fértil para algo infinitamente mejor. Walter Rizzo lo sintetiza en una sentencia poderosa: cuando el amor propio crece, el dolor afectivo se reduce. Esa es la brújula que necesitas cuando él no se comunica, cuando no llama, cuando no se manifiesta. No cuestionarte qué hiciste mal, sino preguntarte qué puedes hacer tú ahora para retornar a tu propio ser. Porque, al final de la jornada, lo que verdaderamente necesitas no es un mensaje suyo, es un compromiso inquebrantable contigo misma, con tu valía, con tu paz, con tu vida. Voy a revelar algo que no muchos se atreven a confesar en voz alta. Uno de los errores más frecuentes que cometemos cuando alguien nos ignora, cuando se desvanece sin justificación, cuando guarda silencio precisamente, cuando más anhelábamos una respuesta, es creer que esa situación se relaciona directamente con nuestro propio valor. Es una trampa sigilosa, insidiosa, que te induce a sentir que no estás a la altura, que no fuiste suficiente, que algo en ti debe estar defectuoso para que alguien no te elija. Pero esa percepción no se ajusta a la verdad. Y la primera gran herramienta para comenzar a liberarte de esa idea destructiva es comprender lo que Walter Rizzo denomina desidentificación del deseo. ¿Qué significa esto? Es muy simple. No eres aquello que anhelas, no eres el mensaje que no te respondieron, no eres la relación que esperabas que se concretara, no eres el proyecto de pareja que construiste en tu imaginación. Puedes albergar un deseo profundo de conexión, de afecto, de reciprocidad, y aún así, seguir siendo tú misma cuando ese anhelo no se materializa, porque tú no te desvaneces con lo que no llega. Tu valía no se reduce cuando no recibes lo que esperabas. Tu esencia no se invalida porque otra persona no supo percibirla. Pero esto solo se logra cuando cesas de fusionarte con la expectativa. Únete a la revolución del amor propio. Suscríbete a el poder de elegirme y sé la primera en descubrir nuevas herramientas. Innumerables individuos viven atrapados en esa fusión, donde, al experimentar atracción por alguien o al percibir una conexión, se entregan tan profundamente al anhelo que, sin percatarse, lo transforman en parte de su identidad. Y así, si la otra persona responde, todo parece estar en orden, pero si no lo hace, su mundo entero se desmorona. No porque esa persona poseyera un poder real sobre ellos, sino porque ellos le cedieron ese poder al vincular su propio valor a esa expectativa. Por ello, cuando no se comunican, no escriben, no procuran, el dolor es tan intenso. No duele únicamente la ausencia física,
Duele la pérdida de esa identidad que construiste alrededor de la otra persona. Walter Rizzo insiste en que el amor saludable comienza cuando eres capaz de observar tu deseo sin ser devorado por él. Cuando puedes querer a alguien sin necesitar que te quiera a cambio para sentirte bien contigo misma. Y esto se logra con conciencia plena, con un entrenamiento mental y emocional constante, con una práctica que se inicia de la siguiente manera. Observa el deseo, pero no te conviertas en él. Siente lo que sientes, pero no tomes decisiones impulsadas por la carencia. Reconoce tu apego, pero no lo justifiques, porque cuanto más claro tengas que el deseo es solo una porción de ti y no tu totalidad, más libre te vuelves. Laura, como te relaté previamente, albergaba un deseo legítimo: ser amada, ser correspondida, ser valorada. No había nada intrínsecamente erróneo en ello. Sin embargo, su error fundamental fue edificar toda su estabilidad emocional alrededor de esa necesidad, y eso la volvió vulnerable cuando no obtuvo respuesta. Se desmoronó no porque él poseyera algo excepcional, sino porque había depositado en él la llave de su propia tranquilidad. Y esto nos ocurre a todos en algún momento. Nos enamoramos de una idea, de un plan, de un futuro que aún no existe, y comenzamos a vivir para proteger ese sueño, aunque la otra persona no esté participando activamente en él. Aquí entra en juego una segunda clave crucial dentro de esta herramienta: separar lo que tú sientes de lo que el otro realmente hace. Porque puedes experimentar 1000 sensaciones, pero si el otro no las corresponde con hechos, con presencia, con coherencia, entonces tu deseo es unilateral. Y eso, aunque pueda sonar romántico, no es justo contigo misma. Amar no debe implicar sacrificar tu equilibrio por mantener vínculos a medias. Amar no es sinónimo de esperar indefinidamente. Amar no puede convertirse en un sinónimo de aferrarse desesperadamente. Suscríbete a El Poder de Elegirme y transforma tu forma de amar. Rizzo establece que una relación afectiva sana debe cimentarse sobre 3 pilares inquebrantables: respeto, reciprocidad y libertad. Si uno de estos pilares se ausenta, el vínculo se desequilibra irremediablemente, y en muchas ocasiones, el silencio de alguien representa la ausencia total de los 3. Cuando no te dirigen la palabra, no te respetan. Cuando no te responden, no hay reciprocidad. Cuando tú te sientes obligada a soportar esa situación por temor a perder, ya no hay libertad en el vínculo. Por eso, la desidentificación del deseo es una herramienta tan poderosa, porque te permite recuperar esos 3 pilares dentro de ti misma. Cuando dejas de identificarte con la imperiosa necesidad de que alguien te quiera, te respetas profundamente. Cuando decides no perseguir a quien no te responde, recuperas tu libertad intrínseca. Y cuando optas por soltar sin resentimiento ni odio, te brindas a ti misma el amor que antes esperabas con ansia del otro. Esa es la verdadera madurez afectiva, no la que simula frialdad, sino la que se edifica desde una integridad emocional profunda y auténtica. Y para lograrla, necesitas iniciar un cambio radical en tu diálogo interno. Dejar de preguntarte por qué no te quiere y comenzar a cuestionarte por qué sigues anhelando algo que no llega. Dejar de enfocarte en sus silencios y empezar a escuchar los tuyos propios, porque, con frecuencia, detrás de la angustia por un mensaje, lo que realmente subyace es una profunda desconexión contigo misma. Te perdiste tanto en la otra persona que ya no sabes qué necesitas tú. El proceso no es sencillo. De hecho, al principio, suele ser más doloroso, porque soltar el deseo no implica dejar de sentir. Significa experimentarlo de forma consciente, sin que te arrastre, sin que te domine. Es encarar ese anhelo a los ojos y pronunciar con convicción: te veo, te reconozco, pero no vas a gobernar mi vida. Es un acto de valentía interior que se inicia al aceptar que no todo lo que deseas te beneficia, que no todo lo que anhelas necesitas recibirlo, y que, en ocasiones, renunciar al deseo más intenso es lo que verdaderamente te sana.
Hay un ejercicio que suelo recomendar con frecuencia cuando trabajamos con este tipo de conflictos. Es sumamente simple, pero transformador. Toma una hoja y escribe lo que deseas del otro. Anótalo sin filtro, sin censura. Luego, léelo en voz alta y pregúntate, ¿cuánto de esto me estoy brindando yo a mí misma? Si la respuesta es poco o nada, ahí tienes el punto central sobre el que debes enfocarte, porque nadie puede darte lo que tú misma no estás dispuesta a edificar en tu interior. Si anhelas que te validen, comienza por validarte tú. Si esperas ser escuchada, comienza por escucharte tú. Si quieres presencia, comienza por habitarte a ti misma. No porque eso sustituya a la otra persona, sino porque eso te fortalece para no tener que rogarle. Este tipo de trabajo emocional no se trata de negarte el amor. Se trata de que el amor que recibas no te destruya. Se trata de que puedas estar bien en tu soledad antes de estar mal acompañada. Y eso no es resignación, eso es dignidad emocional. Y créeme, cuando aprendes a vivir desde esa posición de dignidad, la ausencia ya no te hiere de la misma manera. Puede incomodarte, sí, pero no te quiebra. Puede sorprenderte, pero no te anula. Puede doler por un tiempo, pero no te define. Lo más curioso es que, cuando empiezas a desidentificarte de ese deseo que tanto te domina, descubres una verdad que había permanecido oculta detrás del ruido emocional. No amabas a esa persona tanto como creías, amabas lo que pensabas que sentirías cuando esa persona te correspondiera. Anhelabas validación, certeza, compañía, pertenencia. Y eso es natural. Todos deseamos ser elegidos, todos anhelamos sentirnos importantes. Pero cuando esa necesidad se vuelve tan imperiosa que sacrifica tu serenidad, ya no te encuentras en el terreno del amor, sino en el terreno del hambre emocional. Y como bien lo afirma Walter Rizzo, cuando experimentas hambre emocional, te conformas con cualquier cosa. Te aferras a las migajas, confundes la atención con el afecto, el retorno con la reciprocidad, una respuesta fría a tu mensaje con una señal de esperanza. Y eso es una trampa que se repite en miles de relaciones donde uno ama y el otro simplemente no responde. Suscríbete a El Poder de Elegirme y transforma tu vida, siendo la primera en descubrir nuestros contenidos. Rizzo insiste con vehemencia en que no debemos idealizar la quietud ni, mucho menos, colmarla con nuestras propias quimeras. Si alguien no te responde, no lo metamorfosees en un poeta introspectivo sumido en profundas cavilaciones. Si alguien no te busca, no lo transformes en un sabio ermitaño reflexionando en soledad. A veces, la falta de comunicación no es compleja, es, sencillamente, desinterés puro y simple. Y no comprender esta realidad es condenarte a permanecer atrapada en la expectativa de algo que jamás se materializará. Pero para asumir esta verdad, se requiere un acto de honestidad brutal contigo misma. Reconocer que has estado aguardando demasiado de alguien que te ofrece muy poco, y que ese desequilibrio no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad romperlo, porque nadie más puede hacerlo por ti. Nadie puede adentrarse en tu mente y cercenar los hilos invisibles que te atan a ese anhelo. Solo tú tienes ese poder, y lo ejercerás cuando te permitas mirar de frente lo que en verdad existe. Cuando, en lugar de preguntar por qué no me quiere, te cuestiones por qué sigo permaneciendo aquí, sabiendo que esto me causa daño. En ese instante, algo profundo se transforma. Ya no intentas descifrarlo a él. Estás regresando a ti misma, estás rescatando tu poder emocional, ese que se diluye cada vez que depositas tu bienestar en manos de otra persona. Y quiero que grabes a fuego algo crucial. Desidentificarte del deseo no implica renunciar al amor, significa renunciar a la obsesión. Implica comprender que no necesitas que alguien te elija para sentirte completa, porque la persona adecuada no te confundirá, no se desvanecerá, no te dejará en un estado de limbo emocional durante días. La persona correcta te responderá con claridad, con consideración, con intención.
y tú podrás mirarla sin extraviarte en su mirada. Pero eso solo será factible si antes aprendes a sostenerte a ti misma en los días en que nadie te contesta. Rizzo lo expresa con contundencia. La base del amor sano es la autonomía emocional. No es una independencia forzada ni una frialdad desinteresada. Es la capacidad de estar bien contigo misma, independientemente de lo que haga la otra persona. Es poseer tu propio centro, tu propio plan de vida, tus propios objetivos, aunque alguien más no desee compartir el camino. Y eso, lejos de hacerte menos atractiva, te vuelve magnética, porque no hay nada más poderoso que una persona que no necesita ser elegida para sentirse valiosa, pero que, aún así, está abierta al amor desde la plenitud. Suscríbete a El Poder de Elegirme y sé la primera en descubrir cómo transformar tu vida. Por lo tanto, te propongo ahora un ejercicio sumamente sencillo, pero de una profundidad insospechada. Piensa en esa persona que no te responde, en esa quietud que te ha estado lacerando, en ese mensaje que aún no se ha materializado. Ahora, inspira hondamente y repite mentalmente: no soy ese mensaje, no soy esa espera, no soy ese silencio. Soy mucho más que eso y merezco paz. Hazlo varias veces. Escríbelo si es necesario, porque tu cerebro necesita forjar nuevas sendas neuronales. Y esas frases, repetidas con intención, comienzan a modificar tu diálogo interno. Empiezan a romper el patrón que te mantiene subyugada a una validación que no se concreta. Y si este contenido está resonando contigo, si en algún instante de esta reflexión te has visto reflejada, si hay una parte de ti que empieza a recordar su intrínseco valor por encima de la respuesta que no llega, entonces te insto a hacer algo ahora mismo. Comenta aquí abajo: lo aplico. Esas dos palabras son mucho más que un simple comentario. Son una declaración, un paso adelante, un pequeño grito de conciencia. Porque escribirlo es decirte a ti misma que no te conformarás con la mera reflexión, que transformarás esto en acción, en una decisión firme, en un movimiento liberador. Esto no es un camino teórico, es un proceso que se inicia hoy, contigo, aquí. Desidentificarte del deseo no es un ardid mental, es una revolución interna. Es tomar la decisión inquebrantable de que nadie más definirá tu valía. Es dejar de observar ansiosamente tu dispositivo móvil, esperando que algo provenga del exterior, y empezar a brindarte tú misma lo que siempre anhelaste: amor, atención, presencia, respeto. Porque si tú no te lo das primero, cualquier ausencia te dolerá el doble. Pero si tú te lo brindas a ti misma, cualquier presencia que llegue lo hará como un complemento enriquecedor, no como una necesidad vital. Quiero que imagines una escena, que la visualices con todos tus sentidos. Eres tú, un día cualquiera, y tu dispositivo vibra. Es él. Después de días de silencio, te escribe. Pero esta vez, tú no te sobresaltas, no pierdes el control, no sientes esa punzada de angustia. Lees el mensaje con calma y te preguntas con absoluta honestidad: ¿esto que me ofrece está a la altura de lo que necesito? Y si la respuesta es no, puedes soltarlo sin resentimiento ni amargura. No porque no te importara, sino porque ahora tú te importas más. Eso es verdadero poder emocional. Y cuando alcanzas ese estado, ya no hay vuelta atrás. No persigues, no te arrastras, no te autodestruyes, porque has edificado en tu interior algo mucho más grande que cualquier espera. Has construido dignidad. Y cuando tu dignidad está intacta, ningún silencio tiene el poder de quebrarte. Después de sumergirnos tanto en la teoría, quiero compartirte una historia real. No es una narración perfecta ni heroica, es simplemente humana. Una de esas historias que podrían ser la tuya, la de tu hermana, la de tu amiga, la de tu versión del pasado. Porque en ocasiones, lo que más nos transforma no es una gran verdad intelectual, sino presenciar cómo alguien atravesó el mismo túnel oscuro que tú estás cruzando y emergió del otro lado más fuerte, más lúcida, más libre. Para más historias y herramientas,
Suscríbete a El Poder de Elegirme y sé la primera en recibir nuestras actualizaciones. Ella se llamaba Camila, tenía 37 años cuando nos conocimos. Era psicóloga, madre de una niña de 6 años, divorciada desde hacía 4. Inteligente, elocuente, con una sensibilidad inmensa para asistir a los demás, pero con una profunda grieta emocional cuando se trataba de sí misma. Había comenzado una relación con alguien que la cautivaba, un hombre también divorciado, con hijos, maduro, afable, culto. Se encontraron en un café por una amiga en común. La conversación fluyó de inmediato, risas compartidas, ideas afines, una química instantánea. En la segunda cita, él la miró a los ojos y le confesó que sentía que la conocía de antes. Ella no concedió crédito a esas frases de película, pero aún así se dejó llevar, porque había algo en su voz, en su manera de hablarle, que le infundía paz. Durante los primeros meses, todo transcurrió con facilidad. Él era atento, detallista, conversador. A Camila le sorprendía la enorme coincidencia en sus temores, sus valores, sus concepciones sobre el amor. Cada mensaje suyo era una caricia, cada encuentro, una burbuja al margen del mundo. Y ella, que había pasado años sintiéndose poco valorada, poco elegida, poco abrazada, se permitió la osadía de creer que esta vez podría ser diferente. Pero un día, sin previo aviso, los mensajes empezaron a espaciarse. Ya no eran los buenos días por mensajería instantánea, ni las llamadas nocturnas para saber cómo había transcurrido su jornada. Transcurrió una semana sin que él la buscara. Camila no articuló palabra, pensó que quizás estaba ocupado. Él se comunicó al 8º día, como si nada hubiera pasado. «Perdona que he estado a 1000, ¿cómo estás?» Y aunque algo en su interior se revolvió, ella respondió con dulzura. No quería aparentar exigencia, no quería presionar, no quería perder lo que, al fin, sentía como algo valioso. A partir de ese momento, los periodos de silencio se volvieron recurrentes. Él aparecía y desaparecía. A veces pasaban 2 días sin hablar, luego él tenía gestos hermosos. Otras veces, ella le escribía y él respondía con frialdad. Cuando estaban juntos, todo parecía fluir con naturalidad, pero cuando se distanciaban, Camila quedaba con la sensación de caminar sobre arenas movedizas. Nunca sabía qué esperar, y lo peor es que no se atrevía a solicitar claridad por miedo a estropearlo, a sonar insegura, a parecer demasiado intensa. Walter Rizzo denomina a esto anclaje emocional desequilibrado. Cuando tú te encuentras emocionalmente disponible, presente, constante, y la otra persona no lo está, pero tú, a pesar de ello, justificas su inestabilidad por el temor a quedarte sin nada, porque sientes que lo poco que recibes es preferible a la ausencia total. Y eso es precisamente lo que le acontecía a Camila. Cada vez que él reaparecía, ella experimentaba un inmenso alivio, como si el simple mensaje de «¿cómo estás?» poseyera el poder de devolverle la paz. Pero era una paz artificial, frágil, porque en lo más profundo de su ser sabía que volvería a desvanecerse. En una de nuestras conversaciones me lo confesó con una honestidad brutal. «No me reconozco, siento que soy otra. La mujer que yo era no dependía de un mensaje para sentirse bien, pero con él, sí. Y no quiero admitirlo porque me avergüenza». No había rabia en su voz. Había una profunda tristeza. Y esa tristeza era aún más demoledora que el enojo, porque provenía del desencanto consigo misma, no solo con él. Y fue entonces cuando empezamos a trabajar la herramienta que ya hemos mencionado, la desidentificación del deseo. Camila tenía que empezar a verse fuera de ese vínculo. Tenía que recuperar su propio reflejo sin la presencia de él en el medio. Le pedí que elaborara una lista de todo lo que había dejado de hacer por estar tan supeditada, y la lista fue extensa. Había abandonado el yoga, había pospuesto un proyecto personal, había dejado de escribir en su diario, había reducido sus salidas con amigas.
Todo por estar disponible emocional y mentalmente para un hombre que no estaba disponible para ella. En ese instante, se percató de algo esencial. No era él quien la estaba abandonando, era ella misma. Ella era quien se traicionaba un poco cada vez que ignoraba su propia incomodidad, cada vez que justificaba lo injustificable, cada vez que aceptaba menos de lo que merecía. Si esta historia resuena contigo, suscríbete a El Poder de Elegirme para que te acompañe en tu camino de autodescubrimiento. Walter Rizzo lo explica con una claridad diáfana. La dignidad afectiva radica en la sabiduría de saber cuándo retirarse, incluso si aún persiste el afecto, porque sentir no es una razón suficiente para permanecer si lo que se recibe te hiere. Camila comenzó a implementar cambios sutiles pero poderosos. No le respondía de inmediato si él se desvanecía. Ella no lo buscaba si él desaparecía. Si la ansiedad la asaltaba, escribía en su diario antes de siquiera considerar escribirle a él. Y cada vez que realizaba una de estas acciones, recuperaba un fragmento de sí misma. No porque estuviera participando en un juego de poder, sino porque estaba reconstruyendo su centro, porque estaba optando por regresar a ella antes de seguir orbitando alrededor de alguien que no demostraba constancia. En uno de esos días, él volvió a comunicarse después de otra de sus ausencias. «Hola, hermosa, ¿estás bien? He pensado en ti antes». Ese mensaje, en otro momento, le habría provocado un torbellino de mariposas en el estómago. Esta vez lo leyó en silencio, inspiró profundamente y no respondió. No porque estuviera enfadada, sino porque ya no necesitaba esa atención para validar su existencia. En ese instante, comprendió que había cambiado, que el mutismo de él ya no ejercía el mismo poder sobre ella. Esa fue la primera ocasión en que Camila no reaccionó desde la carencia emocional. Fue la primera vez que no corrió hacia una señal tibia con la quimérica esperanza de que se transformara en algo sólido y duradero. Y lo más crucial de todo, fue la primera vez que eligió el amor propio por encima de la necesidad de ser elegida. Después de ese mensaje que decidió no responder, Camila no experimentó euforia ni una sensación de victoria. Sintió una mezcla de calma y un vacío particular. Era extraño, como si el acto de no buscarlo la hubiera enfrentado a un espacio inmenso que antes estaba ocupado por la ansiedad, la expectativa, la emoción. Pero ese espacio, aunque al principio le resultó incómodo, era también una oportunidad. Un lugar nuevo donde por fin podía sentarse y escuchar su propia voz. Por primera vez en semanas, no pasó el día consultando su dispositivo móvil, no esperó que él apareciera, no se preguntó por qué no insistía. Simplemente dejó que las cosas fluyeran. Transcurrieron 3 días y él volvió a escribirle. Esta vez fue un poco más insistente. «¿Estás bien? Me dejaste pensando. Dije algo que te molestó». Antes, esa pregunta habría sido la puerta perfecta para reconectarse, para retomar el diálogo, para buscar una explicación. Pero Camila ya no deseaba seguir adentrándose en una relación donde siempre era ella quien tenía que adaptarse, quien debía ceder, quien se esforzaba por mantener la conexión. Ya no era. Únete a El Poder de Elegirme y sé testigo de tu propia metamorfosis. Ella había comenzado a priorizar su propio bienestar y esa transformación interna era irreversible. El camino de Camila no terminó con una reconciliación romántica de película, sino con un reencuentro consigo misma, un amor propio inquebrantable que la hizo comprender que su valía no dependía de la atención de ningún hombre. Aprendió a vivir con dignidad y a reconocer cuando un vínculo, por muy atractivo que pareciera al principio, no estaba a la altura de su necesidad de reciprocidad y respeto. Esta es la esencia de la autotransformación que Walter Rizzo defiende. Entender que el silencio ajeno no es un veredicto sobre tu ser, sino una oportunidad para fortalecer tu mundo interior. Ahora te propongo un ejercicio de visualización para que profundices en este aprendizaje. Cierra los ojos si te sientes cómoda
o simplemente relaja la mirada. Imagina que te encuentras en un bosque sereno, un lugar sagrado solo para ti. El aire es fresco, el sol se filtra suavemente entre las hojas de los árboles. Estás caminando por un sendero de tierra suave, cada paso te conecta más con tu cuerpo, con tu respiración. Llevas una mochila ligera a la espalda. No pesa mucho físicamente, pero dentro de ella has guardado todas las expectativas no cumplidas, los mensajes sin respuesta, las dudas que otros sembraron en ti, los momentos en que te sentiste ignorada. Has cargado esta mochila por mucho tiempo, quizás años, tan acostumbrada a su peso que ya ni lo notabas. Pero hoy, en este bosque de la transformación, vas a soltarla. Llegas a un claro, donde hay un antiguo árbol majestuoso y sabio. Te detienes frente a él, respiras hondo y con una calma inmensa, sin rabia ni prisa, desatas la mochila de tus hombros. La observas por un momento, la reconoces como parte de tu viaje, pero sabes que ya no te sirve. Con una profunda gratitud por las lecciones aprendidas, la dejas suavemente al pie del árbol. Siente la ligereza inmediata. Tus hombros se relajan, tu espalda se endereza, tu respiración fluye con más libertad. Estás empezando a volver a ti, a sentirte más libre, más ligera. Continúa caminando por el sendero, ahora con un paso más firme y ágil. Te sientes despierta, consciente. A lo lejos, divisas una pequeña cabaña acogedora. No es lujosa, pero irradia calidez y paz. Es tu santuario personal, un espacio donde solo tú habitas. Abres la puerta y entras. Sientes la suave madera bajo tus pies, el aroma a hogar que te envuelve. Hay una luz suave que entra por la ventana y en una de las paredes hay un espejo. No es un espejo común, este refleja tu esencia, tu energía. Te paras frente a él y, por primera vez en mucho tiempo, te ves de verdad. No la versión que criticas, no la que comparas, sino la que mirarías si fueras tu mejor amiga. Con compasión, con ternura, con respeto. En ese reflejo no hay carencias, hay historia, hay intentos, hay fuerza, hay una belleza intrínseca que reside incluso en el dolor, en las partes que aún están sanando. Mírate profundamente en ese espejo interno y susúrrate a ti misma, en silencio o en voz baja. Estoy aquí y eso es suficiente. No tengo que hacer nada más. No tengo que probar nada. No tengo que esperar a nadie para sentirme completa. Me acompaño a mí misma. Esta frase, aunque sencilla, posee un poder transformador porque desmantela la idea de que necesitas ser elegida para sentirte digna. Te recuerda que tú puedes ser tu primer hogar, que tu presencia no depende de la de nadie más. Y si este mensaje te está resonando, suscríbete a El Poder de Elegirme y sé parte de esta comunidad que prioriza el bienestar personal. Ahora, mientras continúas respirando con serenidad, visualiza que en el centro de ese espacio de tu cabaña hay un cuaderno, con sus páginas en blanco, y tienes un bolígrafo en tu mano. Esta vez no vas a escribirle a nadie más, vas a escribirte a ti. Sin filtros, sin culpas, solo una frase que anheles decirte. Quizás sea una palabra de perdón, tal vez una promesa o una declaración de amor propio. Escríbela mentalmente, sin sobrepensar, permitiendo que surja como un acto de liberación, de sinceridad, de reencuentro. Y ahora, antes de abandonar esa cabaña, camina hacia la puerta. Mira atrás una última vez, no como una despedida definitiva, sino con la certeza de que siempre podrás regresar, porque este espacio de calma y autoconexión reside dentro de ti. Este es un santuario al que puedes acudir en cualquier momento para reconectarte con tu esencia, para recordar tu valía, para encontrar la paz que anhelas. La práctica de desidentificarte del deseo no es un proceso lineal ni instantáneo. Habrá días en que las viejas inercias resurjan, en que la incertidumbre intente atraparte de nuevo, pero ahora posees herramientas y, lo más importante, una nueva perspectiva. Walter Rizzo enfatiza que el amor digno no se construye sobre las fantasías de lo que el otro podría ser, sino sobre la aceptación de lo que realmente es
y de lo que puede ofrecerte. Y si lo que ofrece no es suficiente, entonces tu responsabilidad es elegirte a ti misma, con firmeza y sin titubeos. Es esencial comprender que el corte de ese vínculo invisible no se logra con un único acto. Es un proceso de repetición consciente, día tras día. Cada vez que el recuerdo te asalte, decides no darle energía. Cada vez que la añoranza te embargue, te abrazas a ti misma, te das el consuelo que necesitas. Cada vez que intentas justificar su ausencia, te recuerdas las experiencias vividas, no para alimentar el rencor, sino para no olvidar por qué te retiraste. Porque una mente sin dirección tiende a idealizar lo que se ha perdido, a resaltar únicamente los momentos agradables, a disfrazar las ausencias, a romantizar los vacíos emocionales. Y tú necesitas anclarte en tu verdad, en lo que fue, en lo que te causó dolor, en lo que no mereces repetir. Quiero que visualices esta escena conmigo, con toda su intensidad. Eres tú meses después, viviendo en paz. Ya no piensas en él constantemente, ya no buscas señales en cada rincón, ya no esperas su regreso, porque tú has vuelto a ti. Has recuperado tu voz, has reclamado tu atención, has revitalizado tu energía. Y en esta versión tuya, completa y centrada, quizás un día él reaparezca, pero ya no es lo que anhelas. Es simplemente alguien del pasado, porque ya no pertenece a tu presente. Y no porque lo odies, sino porque ya no lo necesitas. Esa es la verdadera libertad emocional, la que no grita, la que no dramatiza, la que respira en silencio, sabiendo que tu dignidad no tiene precio. Una vez que te comprometes a sostener ese corte invisible, empiezas a experimentar momentos de una claridad asombrosa. Te das cuenta de que la quietud que antes te atormentaba ahora te permite escuchar tu propia voz, que la ausencia del otro te ha brindado la oportunidad de llenar tu vida con tu propia presencia. Es el momento en que decides dejar de ceder tu poder, tu energía, tu tiempo por alguien que no está preparado, que no sabe quedarse o que, sencillamente, no siente lo mismo. Y eso, aunque duela, está bien. Porque liberarte no es sinónimo de olvidar, es sinónimo de soltar, de dejar de luchar con lo que no depende de ti, de recuperar la paz que sacrificaste por mantener vivo un lazo que solo tú sostenías. Y si necesitas recordarlo, háblate con claridad y firmeza. No estoy cerrando mi corazón, estoy cerrando una historia que me tenía atrapada. No estoy dejando de amar, estoy empezando a amarme a mí misma. No estoy huyendo, estoy regresando a mi hogar interno. Y cuando lo hagas, cuando comiences a transitar desde esa libertad emocional, te asombrará lo que sucede. La vida responde a tu nueva vibración. Tu energía se transforma. Tu presencia irradia una nueva luz y atraes desde un lugar diferente. Desde la calma, desde la dignidad, desde la claridad. Porque ahora conoces tu valía. Y quien se acerque después tendrá que estar a la altura de esa verdad. Ya no aceptarás menos de lo que mereces. Ya no te entregarás por migajas, porque ahora sabes lo que cuesta recuperar tu centro y no volverás a perderlo por nadie. Si quieres seguir transformando tu vida, suscríbete a El Poder de Elegirme y sé la primera en descubrir nuestros nuevos recursos. Después de tanta intensidad emocional, te invito a realizar algo diferente, un instante de introspección, un respiro consciente para que todo lo que has internalizado no solo se comprenda a nivel intelectual, sino que se perciba y se sienta en cada célula de tu cuerpo. Porque la auténtica metamorfosis acontece cuando el mensaje trasciende la esfera de la idea y se convierte en una vivencia interna. Así que, en este momento, no te solicitaré que pienses. Te convocaré a que te sientas. Siéntete a ti misma con una calma profunda, sin juicios, con una presencia plena. Si te es posible, busca un entorno tranquilo. Si estás sentada, acomódate con holgura. Si te encuentras de pie, afianza bien tus pies sobre el suelo. No es necesario que cierres los ojos si no lo deseas. Simplemente respira. Inhala lentamente y exhala con una cadencia aún más pausada. Una vez más,
inspira y expira. No necesitas hacer nada más por ahora, el mundo puede aguardar. Este instante te pertenece exclusivamente a ti. Es un obsequio que te concedes, y eso, por sí solo, es un acto de amor propio. Ahora, con esa respiración suave y rítmica, te invito a que empieces a imaginar una escena. Eres tú caminando por un sendero. Es un lugar que te es desconocido, pero que irradia una sensación de seguridad y resguardo. El aire es templado, acariciando tu piel, y el cielo se muestra despejado, permitiendo el paso de una luz cálida y reconfortante. A ambos lados del camino se erigen árboles que parecen sumidos en un silencio contemplativo, como si también estuvieran escuchando tu andar. No hay nadie más en este paraje, solo tú y el suave murmullo de tus pasos sobre la tierra. Escucha el sonido cadencioso de tus pies al contactar con el suelo. Siente cómo cada paso te conecta profundamente con la tierra, con tu cuerpo, contigo misma. Llevas una mochila ligera a la espalda. En su interior hay elementos que ya no te son necesarios, pero que, durante un extenso periodo, cargaste con inmensa lealtad. Frases hirientes que te fueron proferidas, silencios que interpretaste como un rechazo personal, dudas que no te correspondían, pero que asumiste como propias. Y esa mochila, aunque no ostenta un gran peso físico, posee una carga emocional descomunal. Has transitado con ella durante años. En ocasiones, olvidaste su existencia. En otras, te acostumbraste tanto a ella que llegaste a creer que era una extensión de tu propio ser. Pero hoy no. Hoy vas a liberarte de ella. Llegas a una pequeña elevación, donde se encuentra una piedra plana y lisa en el centro. Te detienes, respiras hondo, tomas la mochila con ambas manos, la observas, la reconoces y con respeto, sin ira, sin urgencia, la depositas delicadamente sobre la piedra. No para castigar el pasado, no para negar lo vivido. La dejas porque ya no deseas cargar con lo que no contribuye a tu crecimiento, porque estás lista para transitar la vida con ligereza, porque mereces un nuevo recorrido sin ese peso opresivo sobre tus hombros. Siente la inmensa levedad. Tu espalda se endereza, tus hombros descienden, el aire ingresa con mayor facilidad a tus pulmones, tu andar se torna más firme, más resuelto. Estás empezando a regresar a ti. Ahora continúas caminando un poco más ligera, un poco más despierta y consciente. Y en el horizonte emerge algo nuevo. Un vasto espacio abierto con una pequeña casa en medio del campo. No es ostentosa, pero irradia una belleza simple, una calidez familiar que te envuelve. Es tu espacio, tu refugio. Nadie más habita allí, solo tú. Abres la puerta y te adentras. Sientes la suave textura de la madera bajo tus pies, el familiar aroma de algo que te evoca el hogar. La luz se filtra generosamente por la ventana e ilumina una de las paredes donde se halla un espejo. No es un espejo cualquiera. Este espejo no refleja tu apariencia externa, sino que te devuelve la imagen de tu energía, de tu esencia. Te sitúas frente a él, lo observas y por primera vez en mucho tiempo te ves a ti misma de verdad. No la versión que criticas con dureza, no la que comparas desfavorablemente con otros. Te ves como te miraría tu mejor amiga, con compasión, con ternura, con profundo respeto. En ese reflejo no hay carencias. Hay historia, hay intentos valientes, hay una fuerza indomable, hay belleza, incluso en el dolor, incluso en las partes que alguna vez estuvieron rotas, incluso en aquello que aún se encuentra en proceso de sanación. Quiero que te mires en ese espejo interno y te digas a ti misma, en silencio o en voz baja, estoy aquí y eso es suficiente. No tengo que hacer nada más. No tengo que probar nada. No tengo que esperar a nadie para estar completa. Me acompaño a mí misma. Esa frase, a pesar de su sencillez, alberga un poder inmenso, porque desmantela la creencia arraigada de que necesitas ser elegida para sentirte digna. Te recuerda que tú puedes ser tu primer hogar, que tu presencia no depende de la de nadie más.
Suscríbete a El Poder de Elegirme y sé la primera en recibir una guía práctica para mantener tu bienestar emocional. Mientras sigues respirando con serenidad en este espacio sagrado, visualiza que en el centro de tu cabaña hay un cuaderno con sus páginas inmaculadas y un bolígrafo descansa en tu mano. Esta vez tu pluma no se dirigirá a nadie más, escribirás para ti misma, sin filtros, sin ataduras, sin la carga de la culpa. Solo una frase, la que tu alma anhele expresar. Quizás sea un susurro de perdón, una promesa sincera o una declaración de amor incondicional hacia tu ser. Escríbela mentalmente, sin sobreanalizar, dejando que brote libremente como un acto de profunda liberación, de auténtica sinceridad, de un encuentro contigo misma. Y ahora, antes de abandonar la cabaña, camina hacia la puerta. Vuelve la vista atrás una última vez. No es un adiós definitivo, sino la certeza de que siempre podrás regresar, porque este espacio de calma y reconexión contigo misma reside en lo más profundo de tu ser. Las personas que te envían un mensaje, las llamadas que recibes, la calidad del tiempo que te dedican, son un reflejo directo del tipo de relación que, en verdad, mereces. Y lo verdaderamente crucial no es la intensidad de ese afecto, sino la forma en que se manifiesta. Porque es posible amar a alguien y, aún así, infligirle daño. Puedes experimentar sentimientos profundos y, pese a ello, ser irresponsable emocionalmente. En este punto, quiero hacer una pausa consciente, porque sé que no resulta sencillo abandonar ese mito. No se trata solo de comprenderlo a nivel intelectual, se trata de desinstalarlo del corazón, y eso, irremediablemente, duele, porque implica aceptar que, en ocasiones, no hay nada más que hacer, que no importa cuánto ames, cuánto justifiques o cuánto esperes. Si él no se presenta con acciones concretas, entonces tu deber es retirarte con amor propio inquebrantable. Walter Rizzo lo asevera con total contundencia. Cuando alguien no te elige con absoluta claridad, lo más saludable no es la insistencia, sino la firme decisión de elegirte a ti misma. ¿Y sabes por qué esta elección es tan desafiante? Porque durante años se nos inculcó la falacia de que el amor verdadero radicaba en la resistencia, en la lucha incansable, que si te duele es porque vale la pena. Y no, el amor no se fundamenta en una resistencia ciega. El amor se trata de armonía emocional, de reciprocidad genuina, de una elección mutua y consciente. Pero este mito te induce a creer que el distanciamiento es una rendición, que establecer límites es un acto de frialdad, que decir hasta aquí es abandonar la batalla. Y entonces sigues y sigues, hasta que te quiegas, hasta que ya no logras reconocerte en el espejo, porque esa mujer fuerte, decidida, que alguna vez fuiste, ahora es solo una sombra que aguarda un mensaje para recuperar el sentido de su existencia. Es el momento de pronunciar un basta rotundo, no con rabia ni con sed de venganza, sino con compasión, con firmeza, con una conciencia plena. Porque la única manera de desmantelar este mito es reconocer que mereces más, que no necesitas ganarte el afecto de nadie, que no tienes que convencer a nadie de tu valía, que el verdadero acto de amor comienza cuando tú cesas de luchar por quien no lucha por ti y empiezas a edificar una vida donde tu paz no dependa de un chat activo. Permítete que esta verdad se asiente en el epicentro de tu alma. Tú no estás aquí para ser una opción secundaria, no estás aquí para ser un plan B, no estás aquí para recibir migajas disfrazadas de amor. Tú estás aquí para vivir relaciones recíprocas, coherentes, conscientes, relaciones donde no tengas que cuestionarte a diario si eres suficiente, porque ya lo eres, porque siempre lo fuiste. Y cuando interiorices esta verdad, cuando la sientas con genuina profundidad, algo dentro de ti se transformará para siempre. Ya no enviarás ese mensaje que implora atención, ya no justificarás esa quietud insoportable, ya no perseguirás a nadie, porque recordarás que no naciste para convencer a nadie de quedarse. Naciste para florecer donde eres elegida con el alma, no con la duda. Si estás lista para esta transformación,
Suscríbete a El Poder de Elegirme y sé parte de nuestra comunidad en expansión. Y ahora que hemos comenzado a desmantelar esa concepción tan arraigada de que la insistencia logrará que Él te elija, quiero extenderte una invitación a una reflexión aún más profunda, a cuestionar el origen de ese impulso. ¿Por qué persistimos en aguardar señales de alguien que, de forma inequívoca, no está presente? ¿Por qué nos resulta más doloroso el desapego que la permanencia en una espera vacía y estéril? Porque lo que más nos lacera no es la ausencia de mensajes, es la interpretación que construimos a partir de ese silencio, es ese monólogo interno donde inicias un proceso de autoincriminación. Quizás si hubiera expresado otra cosa, tal vez fui demasiado intensa, seguro ya se encuentra con otra persona y yo fui solo un pasatiempo. Pero escucha con atención lo que sigue. La quietud de otra persona no tiene por qué convertirse en una agresión dirigida hacia ti misma. Walter Rizzo lo postula de esta manera. El amor saludable no requiere de traductores. No necesitas interpretar cada silencio, cada ausencia, cada gesto ambiguo. El amor auténtico se expresa de forma clara, libre y espontánea. Entonces, ¿por qué nos conformamos con menos de lo que merecemos? Porque el mito se disfraza de esperanza, y la esperanza mal encauzada es sumamente peligrosa. Te induce a prolongar un vínculo que ya no existe más que en tu mente. Alimenta la quimera de que él reconsiderará su postura, de que todo este silencio es solo una fase pasajera y que, después, regresará mejor, más lúcido, más comprometido. Pero la realidad es que mientras tú construyes castillos en el aire, él ya se ha retirado del juego hace tiempo. Y no es que él sea un villano o una persona malintencionada. Es, simplemente, alguien que no desea lo mismo que tú, que no sabe cómo responder a tus necesidades, que no se encuentra en tu misma sintonía emocional. Y esto no lo convierte en una mala persona, pero sí lo convierte en alguien incapaz de brindarte lo que mereces. Y tú no estás aquí para implorar afecto. Tú estás aquí para compartirlo, para vibrarlo, para vivirlo en paz, no en la zozobra constante. Aquí es donde muchas personas se extravían. Creen que su amor es tan potente que transformará a la otra persona, que con paciencia, comprensión y entrega, él cambiará. Pero no, el amor no es un instrumento para moldear a nadie. El amor es un encuentro entre dos seres autónomos que eligen compartir su camino. Si él no está presente con la misma intensidad, entonces no hay nada que transformar. Solo hay una decisión que tomar. ¿Vas a seguir esperando una versión de él que solo existe en tu imaginación? ¿O vas a elegir la realidad que tienes delante y actuar en consecuencia? El verdadero poder reside en tu capacidad de aceptación y de acción, no en tu habilidad para forzar un cambio que no es tuyo. Si quieres aprender más sobre este poder, suscríbete a El Poder de Elegirme y activa las notificaciones para estar al día. Para materializar esta desidentificación del deseo, Rizzo propone un método de 5 fases, un mapa de ruta hacia la liberación emocional. La primera etapa es la identificación de los disparadores. ¿Qué situaciones, objetos o pensamientos te reconectan con esa ausencia, con ese anhelo? Es la notificación de una red social, es ver sus publicaciones, es un recuerdo específico, es un lugar que frecuentaban juntos, es una canción que te lo evoca. Identifica tus activadores emocionales y, si te es posible, escríbelos. Porque mientras no sepas que te reconecta con esa persona o esa situación, no podrás interrumpir el ciclo. Una vez que los tengas claramente definidos, el paso siguiente es elegir conscientemente no responder al impulso. Si sabes que ver sus historias te causa dolor, abstente de verlas. Si sabes que revisar su última hora de conexión te provoca ansiedad, elimínalo de tu vista. No lo haces por odio, no por indiferencia, no por huir. Lo haces porque estás eligiendo tu bienestar, porque estás construyendo tu paz. Y no puedes hacerlo si permites que cada estímulo externo derrumbe todo lo que has edificado.
Aquí entra en juego un elemento crucial que Walter Rizzo expone en sus obras: el autodiálogo. Tu propia mente te traicionará en numerosas ocasiones durante este proceso. Te dirá que exageras, justificará volver a mirar, volver a escribir, volver a caer en los viejos patrones. Disfrazará la necesidad de contacto como una simple curiosidad. Por eso, necesitas preparar tus frases de contención, palabras que te repitas mentalmente cada vez que sientas que el vínculo te atrapa de nuevo. Frases como: ya no necesito esta conexión para validar lo que valgo, o no pertenezco a un lugar donde tengo que rogar para ser vista. Esas frases, repetidas con convicción y propósito, van edificando una nueva estructura interna, una donde tú recuperas tu centralidad. Luego viene el paso más simbólico, pero enormemente poderoso: el ritual de corte. Puedes escribir una carta, no para enviarla, sino una misiva que contenga todo lo que nunca pudiste expresar. Lo que sentiste, lo que entregaste, lo que te causó dolor, lo que ya no vas a seguir permitiendo en tu vida. No edites, no suavices, no filtres. Simplemente deja que todo fluya. Y al final de esa carta, concluye con una frase como: hoy me libero de este vínculo, hoy me recupero a mí misma. Esa carta puedes quemarla, romperla, guardarla para recordar un día lo que superaste, pero realiza el acto simbólico, porque tu cuerpo también necesita cerrar ciclos para avanzar. Una vez hecho esto, llega la fase más desafiante: sostener la decisión. Porque el corte de ese lazo invisible no se logra con un solo acto, es una repetición consciente cada día. Cada vez que el recuerdo te asalte, decides no alimentarlo con energía. Cada vez que la añoranza te invada, te abrazas a ti misma, te brindas consuelo. Cada vez que te encuentres justificando su comportamiento, te recuerdas las experiencias vividas, no para alimentar el resentimiento, sino para no olvidar por qué decidiste marcharte. Porque una mente sin dirección tiende a idealizar lo que se perdió, a resaltar los momentos positivos, a disfrazar las ausencias, a romantizar los vacíos. Y tú necesitas anclarte en tu verdad, en lo que sucedió, en lo que te lastimó, en lo que no mereces repetir. Quiero que visualices esta escena conmigo, con toda la vívida claridad. Eres tú meses después, viviendo en paz. Ya no piensas en él constantemente, ya no buscas señales en cada rincón, ya no esperas su regreso, porque tú regresaste a ti misma. Recuperaste tu voz, recuperaste tu atención, revitalizaste tu energía. Y en esa versión tuya, completa y centrada, quizás un día él se manifieste, pero ya no es lo que anhelas. Es simplemente alguien del pasado, porque ya no forma parte de tu presente. Y no porque lo aborrezcas, sino porque ya no lo necesitas. Esa es la libertad emocional genuina, la que no grita, la que no dramatiza, la que respira en silencio, sabiendo que tu dignidad no tiene precio. Para más herramientas que te empoderen, suscríbete a El Poder de Elegirme y sé la primera en enterarte de las novedades. Una vez que te comprometes firmemente a sostener ese corte invisible con la dependencia emocional, comienzas a experimentar momentos de una lucidez profunda. Te das cuenta de que la quietud que antes te afligía ahora te permite escuchar tu propia voz interior, esa que había sido acallada por el ruido de la expectativa. Comprendes que la ausencia de la otra persona te ha brindado la oportunidad inestimable de llenar tu propia vida con tu presencia, con tus intereses, con tus sueños. Es el instante crucial en que decides dejar de ceder tu poder intrínseco, tu energía vital y tu valioso tiempo por alguien que, de forma evidente, no está preparado para una conexión plena, que no sabe cómo permanecer o que, sencillamente, no siente lo mismo que tú. Y esa verdad, aunque pueda resultar dolorosa al principio, es fundamental para tu crecimiento. Porque liberarte de esas cadenas no es sinónimo de olvidar a la persona o las experiencias vividas. Es sinónimo de soltar el control, de cesar la lucha infructuosa con lo que no depende de ti.
Es el acto de recuperar la paz interior que sacrificaste por mantener viva una conexión que solo tú sostenías, una cuerda invisible que te ataba a la ilusión. Y si necesitas un recordatorio constante, háblate con claridad y convicción. No estoy cerrando mi corazón al amor, estoy cerrando un capítulo que me mantenía cautiva. No estoy dejando de amar, estoy empezando a amarme a mí misma con mayor profundidad. No estoy huyendo de una situación, estoy regresando a mi esencia, a mi hogar interior. Y cuando asumas esta verdad, cuando comiences a transitar la vida desde esa libertad emocional recién descubierta, te asombrará la forma en que el universo responde a tu nueva energía. Tu vibración cambia, tu presencia se transforma y, consecuentemente, atraes desde un lugar completamente diferente, desde la calma, desde la dignidad personal, desde la claridad de tus intenciones, porque ahora conoces tu valía intrínseca. Y cualquier persona que se acerque a ti en el futuro tendrá que estar a la altura de esa verdad. Ya no aceptarás menos de lo que mereces. Ya no te entregarás por migajas de afecto, porque ahora sabes el costo de recuperar tu centro y no estarás dispuesta a perderlo por nadie más. Walter Rizzo articula una verdad que debería grabarse en el alma. No se trata de dejar de amar, sino de amar con dignidad. Y esa dignidad florece cuando tú dejas de perseguir lo que te evade y comienzas a construir activamente una realidad en la que te priorizas. No una versión idealizada de ti misma, sino la versión auténtica, humana, emocional, con sus cicatrices que narran historias, pero también con raíces profundas que te anclan a tu verdad. Así que si te sientes exhausta de repetir patrones dolorosos, si estás agotada de esperar mensajes que nunca llegan, si tu alma ya no puede con la incertidumbre, te invito a volver a ti, a lo esencial, a tu respiración consciente, a la conexión con tu cuerpo, a la autenticidad de tu palabra, a tu propio eje inamovible. Porque es ahí donde todo comienza, y es ahí donde, incluso en medio del silencio más profundo, puedes hallar la verdad que nadie te enseñó, que tú nunca estuviste sola, solo estabas distraída de tu propia presencia. Hoy es el momento de recordar esa verdad y de elegirte a ti misma sin dramas, sin exigencias externas, solo con la certeza inquebrantable de que mereces amor, pero no cualquier amor. Un amor en el que no tengas que suplicar presencia, un amor donde tú también te sientas elegida con el corazón, no solo con la mente. Actúa ahora. Suscríbete a El Poder de Elegirme para que seas la primera en acceder a todos los nuevos materiales y herramientas que estamos desarrollando para ti. No te los querrás perder. Ahora detente un instante. No necesitas hacer nada más por hoy, simplemente siéntate contigo misma. Escúchate sin juicios, abrázate con compasión y cuando vuelvas a tomar tu teléfono, que sea porque tú lo deseas, no porque lo necesitas. Que sea una elección consciente, nacida de tu plenitud, no de una carencia. Cuando cierras los ojos y repasas todo lo que has atravesado por esperar un mensaje, una llamada, una simple señal de vida, te das cuenta de algo que va mucho más allá del dolor superficial. Te entregaste por completo sin que nadie te lo pidiera. No se trató únicamente de amor, fue la imperiosa necesidad de ser vista, de ser reconocida, de sentirte valorada. Porque en innumerables ocasiones, más que un te quiero, lo que tu alma anhelaba escuchar era un contundente aquí estoy contigo. Pero esa respuesta no siempre llega. Y cuando no llega, cuando la quietud se instala y la mente comienza a tejer teorías, a construir castillos de arena en medio de la duda y la incertidumbre, es fácil extraviarse, es fácil olvidar quién eras antes de empezar a esperar. Pero lo que has logrado durante este viaje es precisamente lo contrario. Has regresado a ti. Cada paso de este proceso, desde la comprensión profunda de tu ansiedad hasta la recuperación de tu centro, ha sido un acto de valentía silenciosa, porque el amor propio no grita, no exige, no se desespera. El amor propio es como una llama serena que se mantiene encendida,
incluso en la más devastadora de las tormentas. Y eso es precisamente lo que tú has aprendido, a sostener tu propia luz en medio de la ausencia ajena. Walter Rizzo lo expresa con una claridad que impacta. La dependencia afectiva se disfraza hábilmente de amor para que no la reconozcas, pero te consume lentamente mientras esperas. Y sí, muchas mujeres confunden esa espera con un acto de amor, pero no es amor si te desgarra por dentro, si te hace sentir menos, si te induce a dudar de tu propio valor. Hoy tú conoces esa verdad. Hoy puedes verla con absoluta nitidez, y por eso estás lista para resolver no la historia con él, sino la historia contigo misma. Lo que viene ahora no es una técnica ni una estrategia para que él regrese. Es una afirmación íntima, una reconstrucción completa de tu narrativa interna. Porque durante mucho tiempo fuiste la mujer que se preguntaba incesantemente, ¿por qué no me escribe? Y ahora vas a transformarte en la mujer que se dice con convicción, yo elijo lo que permito en mi vida. Esa frase no es una postura de orgullo, es una decisión madura, consciente. Significa que vas a dejar de aceptar migajas emocionales como si fueran banquetes. Significa que vas a empezar a establecer tus estándares tan altos como el amor que realmente mereces. La verdadera resolución épica no acontece cuando él regresa, o cuando se disculpa, o cuando por fin hace lo que siempre anhelaste. La verdadera resolución ocurre cuando tú comprendes que no necesitas que él lo haga, que tu paz no depende de un gesto externo, que tu historia de amor más grande y trascendente comienza cuando te reconoces a ti misma como suficiente, completa, plena. Y sí, es posible que una parte de ti aún lo anhele, aún lo extrañe, aún espere. No hay nada intrínsecamente erróneo en ello. El ser humano tiende a negar lo que siente. Pero la diferencia ahora es que tú puedes sostener ese anhelo sin extraviarte en él, sin perder tu centro. Seamos honestos, no siempre será fácil. Habrá días en los que lo veas en línea y te preguntes si le está escribiendo a alguien más. Habrá noches en las que te asalte la imperiosa necesidad de romper tu silencio y escribirle, solo para sentir que aún existes para él, que aún significas algo. Pero tú ya conoces la verdad. Escribirle desde la carencia solo profundiza el vacío, porque cuando tú te colocas en segundo plano, tu alma lo percibe, tu cuerpo lo sabe, y comienza a doler por dentro como una traición sutil, como un recordatorio constante de que tú también tienes que aprender a no fallarte a ti misma. Y ahí es donde entra la elección, no la emocional, sino la consciente. ¿Qué clase de amor estoy dispuesta a experimentar de ahora en adelante? Porque si lo que tú anhelas es un amor recíproco, digno, presente, entonces necesitas empezar a habitar ese amor contigo misma. Ser tú, quien se acompaña en la noche más oscura, quien se elige en medio del conflicto, quien se escucha sin excusas ni justificaciones. Porque si no lo haces tú, nadie más lo hará por ti. Hay una escena poderosa que quiero que visualices con todo detalle. Estás frente al espejo, mirándote con los ojos limpios, sin maquillaje, sin adornos, solo tú y tu esencia. Y en ese instante, en lugar de juzgarte, te reconoces. Ves a la mujer que ha sobrevivido a desafíos, a la que ha aprendido y crecido. Una mujer que, como las historias más impactantes, ha sido forjada en la adversidad y que ahora se alza con una fuerza inquebrantable. Te garantizo que, al suscribirte al poder de elegirme, serás la primera en acceder a contenido exclusivo que te impulsará a tomar el control de tu destino emocional. Este es el comienzo de una nueva era para ti, donde el silencio deja de ser un obstáculo para convertirse en el trampolín hacia tu propia grandeza. Despierta tu poder interior y únete a nosotros ahora mismo.